Vamos a conversar ahora en CNN Chile con el ex subsecretario del Interior del gobierno del presidente Piñera y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Rodrigo Uvilla. Señor Uvilla, bienvenido a CNN Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se habla de la posibilidad de derogar la ley antiterrorista. Es de hecho un proyecto presentado por varios parlamentarios de la nueva mayoría. ¿Sería una buena idea derogar la ley antiterrorista y que las normas que tengan que ver con terrorismo estén sencillamente en el Código Penal? A ver, yo creo que el gobierno y la oposición están en un proceso de reflexión sobre esta ley. Ley que no solo creo que hay que abordarla, esa ley, sino también la ley de inteligencia, como lo vamos a ver más rato. Pero en definitiva, lo importante, en mi opinión, es tipificar de mejor forma lo que se entiende por terrorismo y las acciones terroristas. Así que la pregunta suya yo creo que no. Yo creo que hay que fortalecer, pero algunos de los delitos tienen que estar en el Código Penal. ¿Cómo debería quedar tipificada una acción terrorista? Bueno, yo creo que hay experiencias, hoy día la ley establece, ¿no es cierto?, que tiene que haber una intencionalidad de causar, el artículo primero establece, ¿no es cierto?, la intencionalidad de causar temor por parte del que genera la acción. Hay otra fórmula de hacerlo, por ejemplo, identificar acciones claras y nítidas respecto al mismo. Por ejemplo, si se usan determinados elementos nucleares, bombas, armas de alto poder, o si se usa, ¿no es cierto?, o si se atenta en forma sistemática hacia ciertos grupos o personas a fin de inhibir su acción, o si se atenta contra la desestabilización del régimen democrático. Es decir, hay formas como se puede tipificar los actos y asociarlos, por supuesto, a delitos específicos como rapto, asesinato, homicidio, etc. Pero si se tipificaran, por ejemplo, por la forma de acción, por ejemplo, por la bomba, no cualquier bomba necesariamente es terrorista, ¿o sí? A ver, hoy día, si nosotros analizamos los hechos, las bombas instaladas, no solo en relación al metro, sino que en los últimos 10 años, cuando tenemos ataques sistemáticos de bombas, acuérdense que son ciento y tantas bombas entre el año 2005 y 2012, 2013, sistemáticos en distintos lugares, y reincidentes, comisarías, iglesias, lugares de tránsito público, etc. El juez, tipificado el delito en esas características que estamos hablando, tiene las condiciones para poder generar, ¿no es cierto?, hacerse un juicio fundado respecto a si eso constituye un acto terrorista. Pero la ley tal como está hoy día no le permite al juez hacerse ese juicio fundado. Yo creo que hoy día, acuérdense que esta ley se modificó el año 2010 en su primer artículo, porque había una huelga de unos comuneros mapuches, una huelga de hambre, y se decidió, ¿no es cierto?, modificar ese primer artículo, donde se establece esta norma que podría requerir una cierta interpretación. Pero quedó otra parte del proyecto de ley en carpeta. ¿Qué es lo que se está discutiendo el día de hoy? Por ejemplo, nuevas facultades para que se pueda, en el caso de la persecución, porque aquí se está tratando de identificar a personas que cometieron un delito, necesito entregarle las facultades a las policías y a las fiscalías para poder hacer investigación. Pero yo creo que hoy día no se resuelve el tema solamente abordando esa discusión. Y a mí me extraña que hasta el día de hoy, y espero que lo que ha dicho el ministro del Interior en los próximos días, es decir, hablo que a finales de octubre podríamos tener novedades respecto a una propuesta respecto a la ley de inteligencia. Los países, todos los países, y aquí hay que tener una visión un poquito más de Estado, más que política partidista, todos los países modernos hoy día están sufriendo actos de esta naturaleza. El anarquismo insurreccional está presente desde las páginas web en adelante. Todas las democracias, ¿no es cierto?, en algunas con mayores niveles de violencia y en otras con menores niveles de violencia, sufren atentados en esta lógica. Entonces la pregunta es cómo se organizan los estados para prevenir estas situaciones. Y eso está en la ley de inteligencia. Y la pregunta, y curioso, fíjese que el día 2 de octubre se cumplen 10 años de la promulgación de la ley de inteligencia. Es una ley que promulgó el presidente Lagos. ¿Usted sabe quién era la ministra de Defensa en la época, y su firma está ahí, la presidenta Bachelet? Y ahí para terminar la idea, hay una ley ahí que yo le diría, después de haber estado 4 años en la moneda, no se usa. ¿Ya? Están los instrumentos para que las instituciones policiales, incluso las Fuerzas Armadas y la ANI, ¿no es cierto?, puedan compartir información. ¿Están los instrumentos con la ley tal como está hoy? Están con los instrumentos. ¿Y por qué no se usa entonces? Yo creo que aquí, a ver, hay una primero que nada, la ley del sistema de inteligencia establece quiénes son los que pueden generar inteligencia para prevenir actos de naturaleza terrorista, entre otros, también crimen organizado, etc. Establece quiénes son los organismos. Es la ANI,
son las policías, Carabineros de Investigación y las Fuerzas Armadas. Cada uno en su rol, uno externo y otro interno. Establece también el procedimiento y establece que las policías, no, perdón, que la ANI puede encargar a las policías, ¿no es cierto?, investigación con agentes encubiertos, etcétera, etcétera, o intervención de teléfono, siempre y cuando existe un magistrado que autorice la acción. También existe un comité que lo preside el director de la ANI. Y la pregunta, ¿no tienen nuestras policías o no tienen las Fuerzas Armadas información sobre esta materia? Yo creo que sí la tienen. El punto es por qué no se comparte dentro de esta institucionalidad. Pero perdón, señor Villa, ¿usted dice que las policías o las Fuerzas Armadas tienen información sobre el terrorismo que no comparten? Yo creo que hoy día la legislación vigente tiene la estructura que permite que las instituciones generen información de inteligencia. También la legislación vigente establece una estructura para que se comparta la información. Y en los hechos no se comparte. No hay información que converse entre las distintas instituciones. ¿Y qué hacen las policías, qué hacen las Fuerzas Armadas y qué hace la ANI con la información que tiene? Lo que yo estimo es que las policías y las Fuerzas Armadas son información residual. ¿Usted está de acuerdo que no es su obligación buscar información de grupos terroristas en el país? Es residual. Cuando hacen investigación puede generar información que sea útil para este otro efecto. Así que focalicémonos en las policías. Y en ese sentido, las policías hacen investigación que permite, pero sucede que aquí hay que compartirla. ¿Dónde hemos logrado, situaciones de gran eficacia? Y me tocó a mí participar directamente en eso, en el tema del narcotráfico, con todo el control de la frontera norte, que es, ¿no es cierto?, la misma ley, porque son las mismas facultades que tienen las policías, ¿no es cierto?, para investigar y para, en definitiva, ¿no es cierto?, cruzando información, poder adelantarse. Y tenemos años récord. Este año y el año pasado fueron récord en cuanto a incautación. El desafío nuestro es por qué la ANI, ¿no es cierto?, hoy día no, teniendo la facultad de coordinar la información, porque lo dice así la ley, hoy día no genera esa confianza para que se comparta en el lugar. Señor Villa, ¿y es esto una autocrítica que usted hace al gobierno del cual formó parte también por 4 años o es que desde marzo del 2014 en adelante todo ha funcionado mal? Mire, usted sabe que yo es primera entrevista que doy y yo creo que hay ciertos temas que uno tiene que abordarlo en una condición de defensor de algo o de contrario a otro. Yo creo que hago una reflexión en función de una ley que tiene 10 años, ¿ya? Una ley que hoy día tiene todos los elementos que tienen otras legislaciones internacionales, que sí son efectivas en cuanto a prevenir. Entonces hoy día yo lo que creo es que estamos frente a un tema distinto. La pregunta no solo es si hay un vacío legal, que es válida la pregunta. El ministro del Interior hoy día dice, y está usted llegando recién de España, y entre las tesis y las hipótesis que vienen es que deberíamos tener a gente encubierto en la ANI. Yo pregunto, ¿por qué no hacemos la reflexión con las propias instituciones policiales y las Fuerzas Armadas y hacemos la reflexión como se hizo? Estaba de subsecretario de subsecretario Correa Sutil en su momento, y se hizo la reflexión con las instituciones que tienen experiencia en la materia. Yo creo que hay que mejorar los mecanismos de coordinación, que es una cosa distinta. Sí es posible y necesario tal vez generar ahí, ¿no es cierto?, instancias como las que me ha tocado conocer a mí en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos existen órganos donde la inteligencia se comparte. ¿Y cómo se comparte? Las distintas instituciones que generan inteligencia tienen que estar bajo un mismo techo coordinadas por una persona. Por ejemplo, todo el control del narcotráfico en el sur de Estados Unidos se hace de esa manera. Entonces, todos colaboran entregando información. Incluso hay ciertas organizaciones de Estados Unidos donde su jefatura es rotativa y así asegura que todos en un momento determinado puedan tener, ¿no es cierto?, participación en este proceso. Subsecretario, para entenderlo bien, Perdón, hoy sí... Ex subsecretario, como estábamos hablando del pasado, me fui a esa época, ex subsecretario. Cuando Carabineros, cuando la Policía de Investigaciones recibe o recolecta con su función información de inteligencia, ¿qué hace hoy con esa información? Porque usted dice que no se colabore, que no se comparte. Yo creo que uno tiene que favorecer una política donde se genere, a través de esta ley de inteligencia, que es la ANI, ¿no es cierto?, una efectiva coordinación. Pero cuando usted dice eso es porque el diagnóstico es que hoy día esa coordinación no existe. Yo creo que la coordinación a lo menos es débil. Y lo han hecho y lo han demostrado los hechos. Por ejemplo, es una cosa que me llamó la atención. Cuando se produce la situación de la bomba en el metro Los Militares,
no se produjo una coordinación de quién debería haber entrado primero a ese lugar. Por seguridad podría haber habido una segunda bomba. Entra bomberos. Primero debe ser el golpe, que es el organismo especializado en determinar si hay otros artefactos explosivos. Entonces, yo creo que, a ver, y Daniel, lo que quiero decir es que aquí no es relevante en la discusión si hay culpable o no hay culpable. Eso es simplificar la discusión. Yo creo que estamos frente a un enemigo muy poderoso. El anarquismo insurreccional es un enemigo que hoy día lo que quiere es destruir el sistema democrático chileno. Son grupos aislados, todavía son aislados, pero ya tienen víctimas. Hay personas que han sufrido daños, ¿no es cierto?, corporales. Entonces, el punto es, ¿nos ponemos todos de acuerdo en que es necesario fortalecer las instituciones o nos quedamos en la posición sencilla de empezar a criticarnos unos a otros? Yo creo que esto es una necesidad país. Y como necesidad país, donde hoy día estamos viendo conductas de grupos asistémicos, tenemos que enfrentarlo con una mirada global. Y para eso se requiere un consenso. Mire, yo soy de los que cree que todas nuestras instituciones, Poder Judicial, Defensoría Pública, Carabineros, Investigaciones de Fuerzas Armadas, son instituciones serias. Y yo siempre prefiero apoyar a mis instituciones que dudar si esas instituciones van a ocupar más las herramientas, que hasta el momento no lo han demostrado. ¿Hay celos profesionales entre Carabineros y la Policía de Investigaciones que dificultan la labor en este tipo de casos? Yo creo que ese puede ser uno de los elementos, pero cuando se establece desde la autoridad política, ¿no es cierto?, una prioridad clara, como fue el caso del tema de la droga en el norte del país, las policías claramente empiezan a superar esas posiciones y empiezan a colaborar. Pero no solo son las policías, también en el caso de la droga es aduana, son otros órganos del Estado. Entonces lo importante, le digo yo, creo yo que es la oportunidad que tenemos como país y la oportunidad que tiene el gobierno de la presidenta Bachelet, el actual ministro del Interior, es poner estos temas. Y ya, dado que viene llegando de Europa, yo creo que él nos va a poder ilustrar claramente cuáles son los riesgos de la sociedad española, la sociedad alemana, la sociedad francesa. Hoy día, con el conflicto que existe en el Medio Oriente, vislumbran respecto a estos grupos terroristas. Ahora, y esa experiencia creo que es útil para que toda la clase política, gobierno y oposición, tome conciencia y esté en condiciones de mejorar donde hay que mejorar, ¿ya?, los textos legales que corresponden, pero además de eso, apoyar fuertemente nuestras instituciones. ¿Son traspasables las experiencias de países que enfrentan amenazas terroristas, por ejemplo, las que han enfrentado países como España o el Reino Unido, de un terrorismo fundamentalista con un alto grado de organización, con un alto grado de financiamiento? ¿Son asimilables esas experiencias a lo que estamos viendo en Chile, donde por ahora lo que hay son, al parecer, grupos muy pequeños con una forma de actuar más bien casera o más bien amateur? ¿Se pueden traspasar realmente? ¿Son realmente útiles esas experiencias, siendo que es un escenario diferente? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que estamos frente a un terrorismo doméstico de intensidad media. Media porque ya hay lesionados y todo lo demás. No estamos hablando de atentados terroristas con 100 o 200 muertos como ha sucedido en Europa. Pero la dinámica de comportamiento de estos grupos anárquicos, esta dinámica está en las páginas web. Yo le pido a usted que lo vea, la página FAI-Free. Le muestra y tiene una subpágina que habla de la situación chilena. Y son organismos que están en Italia, ¿no es cierto?, y en Grecia. Y de ahí ellos instruyen, y son fuentes abiertas, no estoy cometiendo ninguna infidencia ni entregando ninguna información reservada. Fuentes abiertas. Entonces yo creo que, ojo, países como Colombia, países como México, durante años negaron las posibilidades de que el crimen organizado y esta suerte de terrorismo, ¿no es cierto?, se estructurara. Y cuando se dieron cuenta, ya el problema lo tenían enfrente con las instituciones incluso permeadas. Yo lo que creo que nosotros tenemos que entender, y le voy a dar un ejemplo, el fundamentalismo islámico que hoy día está poniendo en jaque en varias zonas, regiones del país, hoy día está actuando estrechamente con los grupos ¿cómo se llama?, de crimen organizado. La venta de armas internacional va de la mano con ello. La venta de petróleo, ¿no es cierto?, ilegal, también va de la mano con ello. Entonces, vamos a esperar que se produzcan situaciones más graves para reaccionar. Yo creo que es necesario. Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.